En esta mañana quiero compartirles una enseñanza que le he puesto por título: una construcción que dura una vida requiere una vida de esfuerzo. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. En el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús nos da varias enseñanzas. Comenzando en el versículo 24, Él nos habla de los dos cimientos, es decir, los dos tipos de cimiento que existen. Vamos a leerlo. El Señor Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí nomás. El día sábado antepasado fuimos a la playa con mi familia, pasamos un hermoso día, estuvimos con una prima de Isabel que vino de visita de Tarma, y fuimos a una playa que se llama El Silencio. Y en la playa del Silencio dijimos: aquí no se puede gritar porque es el silencio. Habíamos comprado una pala de jardinero y con esa pala nos pusimos a construir un castillo de arena. Hacíamos un hueco lo más cercano al mar posible, pero sin que se acerque tanto el agua para que no lo destruya, ¿no? Y ustedes saben que las olas tienen un vaivén regular, vienen y se van, vienen y se van, y justo llegan hasta donde dejan su huella, pues, ¿no? Pero luego de un momento, todos ustedes que conocen la playa sabrán, llega un momento en que vienen como 2, 3 o 4 olas que son más grandes que las demás y llegan más adelante, ¿no? Y pues todo lo que habíamos construido, las olas se lo llevaban. El Señor Jesús está hablando que una persona que edifica una casa sobre la arena, cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, las tempestades, el mar, lo que fuera, inmediatamente lo va a destruir. Pero el que edifica sobre la roca, entonces tendrá una casa que le durará por siempre. Y en esta mañana yo quiero hablarles precisamente de eso. Quiero hablarles de construcción, construir una casa. Y esa casa va a representar tu propia vida. La construcción de la casa representa la construcción de tu vida. Pero esa construcción no demora el tiempo que demora una casa convencional. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demorará en construir una casa como esta? Digamos, esta es una casa que tiene 4 pisos. ¿Cuánto tiempo se demoraron las personas en construir esta casa? Probablemente se habrán demorado pues 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero construir la casa propia, que es tu propia vida, no demora 1, ni 2, ni 3, ni 4 meses. Demora toda tu vida. Es decir, desde que tienes uso de razón y hasta que te vas con el Señor, siempre estarás construyendo tu casa. Ahora, para construir la casa, yo la he dividido en 4 partes. De repente son más, pero yo quiero hablarles de 4 partes en las cuales se requiere para construir una buena casa. Vamos a obviar la casa que se construye sobre la arena. Vamos a hablar de la casa que se construye sobre la roca. Y según la Biblia, nosotros entendemos que la roca es ¿quién? Cristo es la roca. Así que nosotros hemos edificado nuestra casa, o estamos edificando nuestra casa sobre la roca que es Cristo. 4 partes entonces. La primera parte es construir los cimientos y las columnas. Siempre que alguien va a construir una casa, lo primero que tiene que hacer es construir los cimientos y las columnas. ¿Se imaginan ustedes a alguien que primero construye el techo? No se puede, ¿no es cierto? Es imposible. No se puede construir el techo, ni mucho menos el segundo piso de una casa, si primero no tienes los cimientos. ¿Y qué hace el constructor para construir cimientos? Lo que hace es cavar una zanja, ¿verdad? Delimitar el terreno y decir: sobre este terreno voy a edificar la casa y las dimensiones van a ser tales y aquí van a ir los cimientos. Entonces cava un cimiento en la tierra. Ahora, ¿de qué tamaño debe ser ese cimiento? Los que saben algo de construcción, ayúdenme. ¿Cuánto debe medir ese cimiento para construir la casa? Los cimientos van a depender del tamaño de la casa. Mientras más grande sea, mientras más alta sea, mayor requerirá la medida de los cimientos. Mientras más pequeña sea, menos cimientos necesitará. Ahora, ¿nosotros queremos que nuestra casa sea grande en el Señor o que nuestra casa sea cualquier cosa? Yo quiero que sea grande también. Y para construir una casa grande, entonces necesito cimientos grandes. Por eso decía ahí el capítulo 7, el versículo 24: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los cimientos de una casa nos habla del fundamento del cristiano. Nosotros tenemos que tener un fundamento.
que es la roca, que es la palabra. Es decir, hay personas que vienen a Cristo por emoción y hay personas que vienen a Cristo por convicción. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto una campaña evangelística? ¿Han visto? Por ejemplo, cuando alguien sale con una guitarrita o con un instrumento de percusión, algo, y se para en un parque y comienza a decir a la gente: señores, arrepiéntanse de sus pecados y acepten a Cristo como el Señor de su vida, porque necesitan eso para convertirse en hijos de Dios. Algo así, parecido. Entonces al final el evangelista, el predicador dice: ¿cuántos de ustedes quieren recibir el regalo? Y es como que los fuerzan para que acepten a Cristo. Tienes que hacerlo, recibe el regalo de la vida eterna, recibe a Jesús. Entonces la gente pasa adelante y dice: yo quiero recibir a Jesús. Y hacen una oración más o menos parecida a esta: Señor Jesús, yo soy un pecador, te pido perdón por mis pecados, acepto tu sacrificio y vengo a ti. Recíbeme, quiero ser un hijo de Dios. Amén. Una oración parecida. Entonces la persona que está predicando le dice: con eso que has hecho, ahora te has convertido en un hijo de Dios y ahora perteneces a la familia de Dios. Es así más o menos como funciona la cosa, ¿no? Pero eso no es un fundamento. Eso es una emoción. Eso es solamente un primer momento. Es un primer llamado. El nuevo nacimiento no consiste en repetir una oración para aceptar a Cristo. El nuevo nacimiento consiste en vivir una vida continuamente edificándose sobre la roca que es el Señor Jesús. De hecho, todos nosotros, en cierto sentido, estamos continuamente experimentando el nuevo nacimiento. Cada vez que nosotros nos edificamos en la roca, estamos volviendo a nacer. Cada vez que nosotros buscamos de su palabra, cada vez que buscamos de Dios en oración, estamos experimentando el nuevo nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Y así continuaremos hasta que vayamos a su presencia. Lo segundo que se hace en la construcción de una casa es construir el techo y construir las paredes. Decíamos que lo primero es los cimientos y las columnas. No les hablé de las columnas. Bueno, las columnas son las que se ponen en el cimiento con unos fierros. Y se utilizan unos fierros muy gruesos. ¿De cuánto? 5 octavos. Ya, se ponen, algunos son de 4 fierros, algunos lo ponen de 6, algunos hasta de más, ¿no? Entonces esas columnas se encofran, ¿no? Se les ponen unas maderas al costado y luego que están encofrados se le echa una mezcla de cemento con piedra, con agua y arena gruesa. La mezcla de cemento, piedra, arena gruesa, todo se echa dentro del cofre. Y luego que han pasado unos días o una semana, creo yo, se sacan las maderas y quedan las columnas bien plantadas ahí en los cimientos. Luego, lo segundo, que estamos en el punto número 2, viene construir el techo y las paredes. Para construir el techo ponen unas vigas así y unas maderas encima y luego ponen unos ladrillos de techo y luego de poner los ladrillos de techo echan más mezcla sobre los ladrillos y queda otra vez firme y después de una semana o 2 sacan ese encofrado, esos palos, esas maderas y ya queda el techo firme, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los cimientos, ya tenemos las columnas, ya tenemos el techo, ahora hay que hacer las paredes. Entre columna y columna levantamos paredes, ¿no es cierto? El techo y las paredes, ¿de qué cosa nos habla? El techo nos habla de cobertura. Lo primero que necesitas en la vida como creyente es el fundamento. El fundamento es la palabra. Tienes que estar fundado sobre la palabra para que no te apartes, para que no te muevas. Hablando de esto, ¿cuántos se acuerdan de Daniel cuando era muchachito? Daniel tenía 3 amigos. Cuando fueron llevados a Babilonia les cambiaron sus nombres y les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y a Daniel le pusieron Belsasar, si mal no recuerdo. Estos 4 jovencitos que tendrían pues la edad de 15 años, 16 años, fueron llevados cautivos a Babilonia porque tenían habilidades especiales. Eran jóvenes inteligentes, tenían conocimientos, etc. Entonces fueron becados, digamos, para ir llevados a Babilonia. Pero cuando estuvieron en Babilonia, recordarán ustedes que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, sino que prefirieron simplemente comer legumbres. ¿Qué comía el rey? Comía cerdo, tomaba vino, y ellos no querían contaminarse con esa comida del rey, sino que querían permanecer firmes en la instrucción del Señor. Incluso tuvieron otras tentaciones también de adorar imágenes y todo, y ellos siempre dijeron no al pecado y sí a la palabra de Dios. ¿Qué había pasado con estos jóvenes? Tenían un fundamento en sus vidas. ¿Quién le dio ese fundamento a estos jóvenes? Su papá y su mamá, sus padres. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en el camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Estos 4 jóvenes tenían un fundamento. No simplemente habían dicho: acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. No, tenían un fundamento y el fundamento es la palabra. Lo primero que tenemos que tener es fundamento. Lo segundo es construir el techo y las paredes. Si el fundamento nos habla de la palabra de Dios, ¿de qué nos hablará el techo? Fíjense lo que dice Isaías capítulo 30. Digamos que todos ya tenemos el fundamento. Ahora vamos a construir el techo.
Isaías capítulo 30 dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El techo sí nos habla de cobertura. Necesitamos cobertura, pero aquí queremos hablar en contra de lo que de una manera moderna se ha tergiversado la palabra cobertura. Hoy en día muchos piensan que la cobertura es cuando un hombre te da su nombre, cuando una denominación te da su nombre, cuando un, entre comillas, apóstol te da su nombre y dice: tú necesitas estar bajo la cobertura de un hombre. Pero Isaías 30 dice: ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. La cobertura que necesitamos es la cobertura del Señor. Él necesita cubrirnos a nosotros. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del apóstol. No, del omnipotente. No necesitamos la cobertura de un apóstol, no necesitamos la cobertura de un pastor, necesitamos la cobertura de Dios mismo. Dios necesita cubrirnos a nosotros de manera individual como creyentes y también necesita cubrirnos de manera grupal como iglesia. Necesitamos tener la cobertura de Dios. Tenemos que buscar la cobertura de Dios, que Él nos cubra, que nosotros seamos solamente embajadores de Cristo. Embajador significa representante, que nosotros podamos representar a Él, pero que en realidad sea Él el Señor. Yo represento a mi Dios, a mi Señor, a mi jefe, a mi padre, a mi todo. No represento a mi pastor. Yo cuando voy a evangelizar no digo: vengo a evangelizar en nombre de mi pastor. No, yo vengo a evangelizar en el nombre del Señor Jesús. Cuando voy a orar por un enfermo, por una necesidad, no digo: voy a orar por ti en el nombre de mi pastor. Yo digo: voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la cobertura que nosotros necesitamos? ¿La de un apóstol humano? ¿La de un pastor humano? ¿La de un profeta humano? No, necesitamos la cobertura de Dios. Número 3. El número 1 era construir los cimientos y las columnas, que nos habla de la palabra de Dios, el fundamento de la palabra. El número 2 es construir el techo y las paredes, que nos habla de la cobertura de ¿quién? La cobertura de Dios. En tercer lugar, lo que vamos a construir en esta casa nueva es las puertas y las ventanas. ¿Se imaginan ustedes una casa sin puerta? No serviría de nada, porque ¿cómo entro a la casa? Si está toda sellada, cerrada. ¿Y se imaginan una casa sin ventanas? Sería pues una casa sin luz, oscura, sin aire, olería mal, etc. Si los cimientos y las columnas nos hablan de la palabra de Dios en nuestras vidas, y el techo y las paredes nos hablan de la cobertura de Dios en nuestras vidas, ¿de qué nos salvará las puertas y las ventanas? Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Diciendo: predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Las ventanas en una casa nos hablan de la luz que entra a esta casa. Nos hablan de la claridad. La luz del sol tiene que entrar, tiene que ingresar por las ventanas. De esta misma manera, el creyente tiene que dar luz a las naciones. Tiene que llevar la gracia de Dios a las naciones. Decía el versículo 8, la última parte: de gracia recibisteis, dad de gracia. Las ventanas nos hablan de la gracia de Dios a través de nosotros. El creyente no puede quedarse en simplemente tener un cimiento, que es de la palabra. Tampoco puede quedarse en tener la cobertura de Dios, sino que tiene que dar el tercer paso: ser ventana, ser luz a las naciones. El Señor Jesús dijo en una ocasión: no puedes encender una lámpara. Y cuando Jesús habló de lámpara, acuérdense de una lámpara así como la de Aladino. ¿Han visto la lámpara de Aladino? Imagínense de esa forma. Así más o menos eran las lámparas en el tiempo del Señor Jesús. Usen su imaginación. La lámpara de Aladino, así con una punta, con un pico, con un asa. Y en el pico, en la punta, había una pequeña mecha que iba hasta la parte interna de la lámpara. Y dentro de la lámpara se echaba algo. Aceite de oliva. No sé si el aceite de oliva de hoy en día arderá como en esos tiempos, pero en ese tiempo el combustible por excelencia era el aceite de oliva. Llenaban la lámpara de aceite de oliva y encendían aquí. Y con esto se alumbraban así. Y el Señor Jesús dice: nadie pone una lámpara debajo de la cama, sino que ¿qué hace con la lámpara? La pone en un lugar alto. Entonces había un estante ahí y ponían la lámpara así, para que la luz alumbre a todos. De la misma manera, el Señor Jesús nos dice a nosotros que tenemos que alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Número 1, necesitamos cimiento. Número 2, necesitamos cobertura. Número 3, necesitamos alumbrar. Hay creyentes que se quedan en el 2. Bueno, ya tengo el cimiento de la palabra, ya tengo la cobertura de Dios, porque la cobertura de Dios no depende de ti, depende del Señor, ¿no?
Él es el que te cubre. Pero si quedan ahí, el tercer paso es ser luz. El creyente tiene que ser luz. Es decir, tenemos que llevarle la luz a las naciones, a la palabra, a las personas. ¿Por qué? Decía en la última parte del versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, hay una diferencia entre los 12 apóstoles y nosotros. El 7 decía, y yendo, predicad. ¿Nosotros podemos predicar? Sí. Ahí sí podemos. ¿Y qué tenían que decir? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Nosotros podemos decir el reino de los cielos se ha acercado? Claro que sí podemos. De hecho, no solo podemos, tenemos que decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que sigue no podemos hacer. Presten atención. Lo que sigue es, sanad enfermos. ¿Podemos sanar enfermos nosotros? Ninguno de nosotros puede sanar ningún enfermo. No podemos sanar milagrosamente. Solo Dios puede sanar. Pero los apóstoles sí podían. Ellos sí, porque Dios les dio el Señor Jesús les dio la palabra específica. Vayan y sanen. No les dijo, oren por los enfermos. Dijo, sanen. Tienen la autoridad. Los 12 apóstoles tenían la autoridad de sanar. Tenían el poder delegado por Dios de sanar. ¿Eso quiere decir que nosotros no tenemos autoridad? Sí tenemos autoridad, pero lo que el creyente hace es pedirle más bien a Dios, Padre, te pido que lo sanes. Y te pido que en tu misericordia, por los méritos de Cristo Jesús, sea sanada su alma primero y también su cuerpo. Puede que se sane, puede que no. Dios es soberano. A veces las enfermedades son parte también del proceso de Dios para el creyente. Así que eso no podemos hacer. Sanad enfermos, limpiad leprosos, tampoco. Resucitad muertos, tampoco. Pero Dios sí puede, si quisiera. Ahora, ¿será la voluntad de Dios resucitar algún muerto hoy en día? Difícil, porque ¿para qué moriría en primer lugar? A menos que Él quiera mostrar en alguna ciudad, en algún lugar, un portento milagroso, ¿no? Él es soberano, Él es el que elige, Él es el que decide. Pero lo que sí podemos hacer es dar de gracia lo que recibimos de gracia. Eso es lo que quiero que se quede en sus mentes. En el versículo 8, la última parte, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuántos han recibido la gracia del Señor? A ver, quiero ver sus manitos. Amén. Amén. Si hemos recibido la gracia del Señor tenemos que dar. El creyente tiene que dar la gracia de Dios porque de gracia recibió. Tenemos que dar la palabra. Y vamos al cuarto punto y último. Para construir una casa cuya construcción requiere toda una vida, necesitamos esforzarnos toda la vida. Lo primero es construir los cimientos y las columnas que nos hablan de la palabra de Dios en nuestra vida. Lo segundo es construir el techo y las paredes que nos habla de la cobertura de Dios en nuestra vida. Lo tercero es construir las puertas y las ventanas que nos hablan de dar la luz a los demás, alumbrar a los demás, porque de gracia recibimos y también tenemos que dar de gracia. Lo cuarto y último que se hace en una construcción es construir los acabados. Y paradójicamente, los acabados son la parte más costosa de la construcción. Las zanjas, los cimientos son costosos. Las columnas son costosas. Las paredes son costosas. El techo es costoso. Las ventanas son costosas. Las puertas son costosas. Pero los acabados son aún más costosos. ¿Qué son los acabados? Primero, tarrajear las paredes. Eso es lo que hacemos en Perú al menos. En Perú tarrajeamos las paredes. En Chile se le llama estuquear. Ellos echan estuco a las paredes. No sé cómo se le llama en otros países. Entonces tarrajeamos las paredes, las pintamos, primero con una base blanca y después el color que quieras. Luego se ponen losetas o pisos de parquet o como este, no sé cómo se llama, mayólicas. Los baños, compramos el baño, compramos las losas, el caño, el lavabo, las duchas, la terma. 1001 gastos que se tienen que hacer para los acabados. Si los cimientos nos hablan de la palabra de Dios, los cimientos y las columnas nos hablan de la palabra de Dios, el techo y las paredes nos hablan de la cobertura de Dios, las puertas y las ventanas nos hablan de alumbrar nosotros al mundo con la palabra de Dios, porque de gracia recibimos, de gracia también debemos dar. ¿Qué representarán los acabados en nuestra vida, en nuestra casa, que es nuestra vida? Quiero hablarles de los acabados en la casa, de los adornos, como dice mi hermanita Estela, de las cosas que son también indispensables en una casa. Porque imagínate que entras a una casa que tiene cimientos, que tiene techo, que tiene columnas, que tiene paredes, que tiene puertas y ventanas, pero no tiene baño. ¿Dónde haremos nuestras necesidades? ¿O dónde nos ducharemos si no tiene ducha? ¿No es cierto? Entonces los acabados son importantes, muy importantes también en una casa. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Acá están los cimientos de la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Los acabados de una casa son el amor. Esto es lo que hay que añadir a la construcción. Amor. ¿Y qué cosa es amor? Quiero mostrarles cómo el apóstol Pablo nos explica lo que es el amor. Y no me estoy refiriendo a 1 Corintios 3. Me estoy refiriendo a Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. El apóstol Pablo nos dice qué cosa es el amor.
Dice, el fruto del Espíritu es el amor. Y este amor se manifiesta en las siguientes formas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a volver a leer lo que es el amor, según Gálatas 5. Pero cada palabra que leamos, quiero que la leamos de una manera especial. ¿Está manifestándose ese fruto en mi vida? Vamos a leerlo lento, despacio, entendiendo y cotejándolo con nuestra propia vida. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Estoy teniendo amor en mi vida? ¿De qué manera manifiesto el amor? Teniendo gozo. ¿Hay gozo en mi vida? ¿O soy una persona amargada, que siempre está renegando, que siempre está con el ceño fruncido? Siguiente, paz. ¿Tengo paz en mi vida o tengo angustia? La paz es sinónimo para mí de confianza. Cuando yo tengo paz, tengo confianza, confío en Dios. Siguiente, paciencia. ¿Tengo paciencia o será que exploto? Mi mamá solía decir que algunas personas somos como fosforitos. Así decía mi mamá. Fosforito. ¿Qué significa fosforito? Que rápido se enciende, ¿no? Simplemente lo pasa por la cajita, ya se prendió, ya se encendió. ¿Somos así? ¿Nos encendemos con facilidad? ¿Nos airamos con facilidad? ¿O será más bien que tenemos paciencia? El apóstol también dice, sed pacientes para con todos. Siguiente, benignidad. ¿Qué cosa es la benignidad? Ser bueno. Ahora alguien podrá decir, no, pero solo Dios es bueno, no hay nadie más que sea bueno. ¿Y acaso no somos nosotros imagen de Dios? Si Dios es bueno, entonces yo también tengo que ser bueno. Eso es un acabado en la casa. Eso es un adorno. Es algo bueno que necesito. Necesito ser bueno. Necesito tener benignidad. También tener bondad, que es un sinónimo. Siguiente, fe. Soy una persona de fe. Le creo a las promesas de Dios. Le creo a las palabras de Dios. Siguiente, mansedumbre. ¿Qué cosa es tener mansedumbre? Es ser manso. Mi pastor solía decir, bueno, manso pero no menso, decía él. Nadie nos dice que tenemos que ser mensos, pero sí nos dice el Señor que tenemos que ser mansos. Y ser manso en Perú es difícil. Bueno, en cualquier parte del mundo. En las calles es difícil, porque la gente te provoca. La gente no es mansa, pues. La gente es peleanguera. La gente es problemática. Siempre quiere buscar problemas. ¿Pero soy así yo? ¿O más bien en mi vida hay bondad, hay fe, hay mansedumbre y hay templanza? La palabra templanza nos habla de dominio propio. ¿Será que yo me domino? ¿Yo tengo dominio propio? ¿O siempre estoy cayendo, siempre estoy errando, siempre estoy haciendo lo malo? Necesitamos, amados, los adornos en nuestra casa. Necesitamos mostrar el amor, necesitamos mostrar el fruto del Espíritu. Y todo esto después de haber pasado por el fundamento de la palabra, por haber pasado por la cobertura de Dios y por haber pasado por la luz hacia las naciones. Acuérdate de los 4 pasos de la construcción que durarán toda la vida. Y cuando estemos cara a cara, aleluya, cuando estemos cara a cara delante del Señor, entonces le diremos gracias, Señor, porque tú construiste tu casa en mí, porque somos templo del Dios viviente, porque Dios vive, mora, habita en nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Nada.